que intentamos hacer del BIM en la Argentina desde la Escuela de Gestión. Así que, Mario, te damos la palabra y esperamos que lo disfruten. Cualquier cosa quedo a disposición. Les dejo acá mi correo. Y ya iniciamos. Tenés el micrófono cerrado. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es una satisfacción tener la posibilidad de hospedar dentro de la actividad del BIM Forum esta actividad, porque permite ampliar, digamos, el grado de propuestas, de tipos de aplicaciones y herramientas que se utilizan para hacer BIM, como las actividades que venimos haciendo en el BIM Forum, como la mayor parte de la gente con que estamos conectados saben, hay un predominio muy fuerte de los productos de Autodesk en el mercado argentino, pero sabemos que BIM es sobre todo una metodología diversa, y hay muchas otras herramientas y otros fabricantes de software que participan en el mercado mundial, y de hecho Tecla es un producto que en Argentina también tiene aplicación en algunas áreas, y es muy bien ponderado, así que me parece que es muy valioso que tengamos la posibilidad de que la gente que trabaja con el producto y que lo conoce bien pueda brindar una conferencia para dar mayor conocimiento sobre las aplicaciones del producto. Creo que es un aporte a aumentar el conocimiento y a aquello para lo cual el BIM Forum está constituido, que es generar el reconocimiento a una metodología que aporta sustancialmente a la calidad de las tareas de arquitectura y construcción, y por lo tanto a reducción de costos y a mayor, mejor ubicación de toda la industria de la construcción en el devenir de la actividad del país. Puntualmente, además, creo que el hecho de que Tecla tiene una orientación realmente específica, tanto en relación a lo que es construcción con acero, como el tema de la preconstrucción, son elementos que en Argentina tienen menos desarrollo por una cuestión histórica, y que creo que es útil y valioso que podamos promoverlo. Así que les dejo la palabra y estoy acá activo como para participar en la medida que sea útil. Adelante nomás. ¿Ah? ¿Me escuchan todos? Sí, se escucha. Perfecto. Sí. Sí, sí se escucha. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Roa, de Construsoft Latinoamérica. Vamos a enfocar el tema de la presentación del día de hoy, aparte Vamos a ver un momentito aquí. Necesito compartir la pantalla. Vamos a ver si... ¿Me confirman, por favor, en el momento que todos vean mi pantalla? Sí. Sí. Bien, estamos allí, ¿verdad? Sí, es verdad. Excelente. Ok, vamos a enfocar la presentación del día de hoy, primeramente, con una breve introducción acerca de lo que es el BIM, la industrialización y la construcción. Posteriormente vamos a pasar algunas muestras en vivo o directamente con el manejo del programa. Vamos a pasar por acero, por la parte de hormigón concreto y una infraestructura bastante sencilla a nivel industrial. Y al final mi compañero José Sepúlveda, que me acompaña el día de hoy, va a mostrar algo ya con un edificio un poquitito más grande y algunas otras características adicionales del programa, y posterior a esto estamos abiertos a cualquier consulta que deseen hacer ustedes. Como ya les dije, mi nombre es Leonardo Roa, soy ingeniero civil venezolano,
docente, soporte tecla para el área de Latinoamérica, y mi compañero José Sepúlveda, el responsable el Product Manager tecla, responsable de la oficina de Chile. Somos Construsoft, una empresa con más de 20 años de experiencia en el ramo BIM. Manejamos todo lo correspondiente al soporte a nuestros clientes. Esto es un aspecto bastante importante que debemos resaltar. Fíjense que es algo que ocurre normalmente cuando se ofrece una solución o uno recibe una oferta de alguna solución, te venden la solución y no les vuelves a ver la cara. Es bastante complicado. En ese aspecto, Construsoft ha evolucionado mucho y tenemos una red de soporte bastante grande desde España hasta por Latinoamérica, específicamente en Colombia, en Perú y en Chile próximamente, y con la bendición de la Divina Providencia estaremos en otros países, estaremos en Argentina y en algunos otros lugares de nuestro amado continente. Aquí tenemos básicamente más de nosotros. Somos una empresa que trabaja básicamente con fabricantes de acero, oficinas de ingeniería, constructoras, ofreciendo algo más allá de un simple software. Ofrecemos una solución de ingeniería. Nuestro programa insigne es el Tecla, que ya como decía nuestro compañero anteriormente, Mario, es bastante conocido por todos. Tenemos también soluciones para cálculo de conexiones, el software idea estática, Strumis específicamente para metalúrgicas o maestranzas, para todo lo que es el manejo y administración de las partes de acero, y el Vico Office como una solución de administración de obra, específicamente orientadas a constructoras. En otra parte o edición de este webinar, específicamente la semana que viene, según tengo entendido, van a conocer acerca del Vico. Les recomiendo que lo vean, es muy, muy interesante. El día de hoy vamos a trabajar con el Tecla. Pero antes de eso, vamos a hacer esa pequeña conversación acerca del BIM. Hay muchos que ya están quizá un poquito cansados de que le digan lo mismo, el BIM, el BIM. El BIM va mucho más allá, no solamente el famoso Building and Modeling. Es una cuestión, metodologías de trabajo, trabajo colaborativo entre disciplinas. Para todos los que en algún momento hemos trabajado en oficinas de proyecto o en consultoría, sabemos lo difícil, lo complicado que puede llegar a ser armonizar todas las disciplinas. En mi caso particular, soy calculista hidráulico, pero tengo que ir perfectamente de la mano con el arquitecto y con el ingeniero estructural, con el ingeniero que está haciendo las instalaciones mecánicas, para citar un ejemplo en una edificación cualquiera, un ejemplo muy hipotético. Cuando esas disciplinas se conjugan y se entienden perfectamente, se lleva a cabo, se entiende, hay una armonía entre esas disciplinas, y esa armonía depende la productividad y el éxito de ese proyecto. Básicamente de eso se trata el BIM. Mejorar la calidad. Hay una mayor colaboración entre las disciplinas involucradas y reducción de costos. Esto es básicamente un punto que me parece bastante interesante. A lo largo de la experiencia, para los que están, digamos, jóvenes, empezando sus carreras de ingenieros, para los que ya tenemos bastantes años en esto, sabemos que, vamos a decir ya en épocas antiguas, porque ya estamos hablando del pasado, a nivel de ingeniería solía ocurrir una inversión, o la inversión en la ingeniería, se buscaba una ingeniería barata, que fuera de costo reducido. Pues al momento de llevar a cabo esa obra, esa curva empezaba a crecer exponencialmente, y básicamente es lo que vemos allí en la gráfica de la izquierda, ese costo de los cambios. Esa gráfica se vuelve exponencial hacia arriba. Todos esos errores que quizás se pudieron haber evitado van a salir a relucir en obra, va a haber retrabajo, van a haber replanteos que eran innecesarios, que no necesitaban hacerse. Esto va a generar costos adicionales, y esa curva exponencial que va subiendo puede llegar a ser asintótica, y ahí lo que va a ocurrir es que, o lo que ha ocurrido en algunos casos que yo he llegado a ver particularmente, la empresa quiebra y tiene que venir una reconstrucción, tiene que tomarlo otra empresa, precisamente por haber hecho esa ingeniería barata y un costo más grande de la construcción. El BIM apunta a que la inversión sea un poco más elevada al inicio, pero esa curva exponencial vaya en disminución, porque todos esos errores se van a poder prever en la fase de ingeniería, tanto en la básica como en la de detalle. Allí es donde tiene que estar centrada la inversión, porque después lo demás es prácticamente un barco con el viento a favor que va a navegar hacia el éxito.
Es una forma de resumirlo. Esto es básicamente lo que observamos allí, la metodología estándar, por la que pues muchos hemos pasado, exceptuando, como les dije, los chicos que están empezando en esta nueva época. Planos externos, definir nuevamente un proyecto, generar manualmente los planos, las mediciones, las codificaciones, las fichas. Esto es básicamente algo, la época antigua, lo que se manejaba así. Viene el proceso de fabricación y muchas veces en esta parte de los planos y las mediciones es donde el proyecto se detenía porque surgían los recálculos, surgían los choques entre especialidades. Oye, que esta tubería me pasa por una viga y no puede pasar por aquí. Viene entonces la reunión, la minuta, se generó el problema, depende del nivel de la envergadura de la obra, el nivel de la alerta era extremadamente grande y todo esto pasa mientras el tiempo sigue corriendo, el dinero sigue perdiéndose porque el costo sigue subiendo. Proyecto que se demora en ejecutarse es proyecto que va a ser más costoso. Hay un dicho muy particular que solemos decir en Venezuela: barco parado no gana flete, un barco detenido no me genera ingresos, el barco tiene que estar navegando y produciendo. Básicamente esto aplicado a la construcción va en este mismo orden de ideas. Este es el sistema tradicional. ¿A qué apunta el BIM? El BIM apunta a que haya una programación, un diseños detallados, los análisis. Fíjense que ahí están las diferentes fases para diferentes especialidades. Documentación, los procesos de fabricación, el famoso 4D, el 5D, la logística de la construcción, todo va a girar alrededor de un modelo o varios modelos, porque no necesariamente tiene que ser un modelo único. Cada especialidad va a generar su modelo. Bien sea el modelo estructural, como les dije en principio, el modelo de la parte del piping, todas las tuberías, los ductos de ventilación, las instalaciones mecánicas, las instalaciones de vapor, la arquitectura como tal, las fachadas, toda, sin importar la complejidad, todas las disciplinas confluyen en un mismo modelo. Este es lo que apunta a la tecnología BIM. Una preconstrucción, construir a nivel de detalle, en 3 dimensiones, de manera real. Lo que vamos a tener en obra es lo que estamos viendo en un monitor. Obviamente aquí podemos prevenir lo que cueste hacer un rearreglo en obra. Hay unas rayitas que estoy viendo ahí en la pantalla que no las coloqué yo, no sé, Mauro, ¿quién colocó las líneas? Bueno, para que sepan, no es que la presentación esté rayada, es que aparecen unas líneas allí que no sé de dónde salieron. No sé si es que hay una pizarrita o algo que están marcando por allá. Bien, seguimos. Interacción entre profesionales de un mismo modelo. Esta armonía, yo cito, hay un ejemplo muy particular que yo cito para el tema del BIM, y fíjense que aquí estoy hablando del Tecla muy particularmente. El BIM funciona como una orquesta. Todos en algún momento, así no sean músicos, yo sí fui músico, en algún momento hemos visto una orquesta sinfónica. Todos los instrumentos deben estar afinados, cada uno va en una tonalidad que armónicamente funciona y se escucha precioso cuando suena una melodía. En ingeniería, cada disciplina, a nivel de la construcción también, cada disciplina tiene que ir en sintonía, tiene que estar en armonía. Básicamente esto es un símil que explica perfectamente cómo funciona el BIM. Los archivos IFC, para mostrar la siguiente lámina, es el idioma universal, digamos estándar, a lo que apuntan los estándares en este momento, de esa colaboración entre programas. Un ejemplo sencillo, cualquier persona puede trabajar, por ejemplo, en arquitectura en Revit, enviarla a través de un modelo IFC, podemos recibirla en tecla y podemos realizar todo el detallamiento, toda la colocación de armaduras, por ejemplo, conexiones, en el tecla y volverla a enviar de regreso en ese mismo formato IFC, que es un archivo cargado de información, y puede ser de nuevo trabajado en el otro programa. Y de esa manera se puede interactuar con muchos programas. Esta lámina muy particular me llamó la atención y por eso la he incluido en las presentaciones. Básicamente habla del nivel de madurez actual del IFC. En estos momentos actualmente vamos por el IFC 4. Los inicios por allá hace unos años fueron por el IFC C1, el IFC 2, que están allí en la lámina, y fíjense que es un niño gateando. Esto ha ido creciendo y ha ido evolucionando con el tiempo. Ya ahorita todavía seguimos de alguna manera niños en este tema. Hemos llegado a un nivel de madurez o de adultez, se estima que ya sea por allá por el IFC 6.
y al final de la lámina, fíjense que hay una zona desconocida. Dice desconocido, y hay un huevito allí de oro, que se va emulando algo muy valioso, que justamente es una tecnología que va a ser bastante valiosa. No porque sea valiosa tiene que ser costosa, esto tiene que quitarse un poquito de la cabeza a las personas esto. Pero es algo que ya va hacia los temas de realidad aumentada, realidad virtual, todo esto que nosotros vemos en películas y en ciencia ficción, hacia allá van estas cosas. Ya hay un momento en que la realidad aumentada va a funcionar para el tema de la construcción y ya vamos a poder ver los archivos en 3 dimensiones de otra manera, ya mucho más allá de una computadora. Interoperabilidad entre plataformas, complementando lo que decía hace un par de minutos atrás. Fíjense que allí vemos básicamente diferentes marcas de programas que están actualmente en el mercado, y esto es importante hacerlo ver. Tecla no es el único programa que hace este tipo de trabajo. Existe Revit, existen los programas de modelable SketchUp, que bueno, es de la casa de Trimble. Existe Inventor, existe SolidWorks para partes de piezas mecánicas. Existe una infinidad de programas que tienen que ir, ya lo están haciendo. A nivel estructural está el SAP, el ETABS, CCI ya está actualmente exportando, trabajando con tecnología IFC, porque es la manera en la que se pueden entender. Todos los programas, todas las plataformas tienen que manejar un idioma universal. Un ejemplo muy sencillo, que siempre lo cito, es una persona que de nacionalidad finlandesa, para conversar con unas personas de nacionalidad portuguesa, pues el portugués no puede hablar en portugués, el finlandés en escandinavo, porque no se van a entender. A veces esto es lo que pasaba todavía pasa, con algunos programas. Tienen que hablar un mismo idioma y ellos hablan, pues en inglés se entienden perfectamente, que es el idioma más universal internacional que hay. El IFC es el inglés del tema BIM, es el inglés mediante el cual hablan las distintas plataformas y de esta manera se pueden integrar, se pueden unir y pueden lograr esa armonía que les cité hace un par de minutos atrás. ¿Hacia qué apunta Tecla? Hacia un modelo industrializable. Lo que ven a la izquierda es un modelo estándar como lo se obtendría en cualquier software de modelado. Vemos geometría, vemos formas, características, colores, estilos, diámetros, todo lo que se puede observar allí que pueden ustedes pensar en un instante. Si vemos a la derecha, vemos algo similar, pero ya tiene digamos, el calificativo de un modelo constructivo. Este modelo posee nivel de detallamiento, posee todo el detalle de las armaduras, posee el detalle de las conexiones en acero. Hacia eso apunta el Tecla. Hacia un modelo industrializable, un modelo con información para la construcción. No es nada más formas y geometrías que vamos a observar en pantalla. Son detalles de placas, de tornillos, de soldaduras, de elementos embebidos, los aceros de refuerzo, hasta los encofrados, para todo el tema del manejo de hormigón en concreto. Eso podemos hacerlo. Esto que vemos en pantalla son básicamente algunos ejemplos sacados de modelos de nuestros clientes, casos de éxito de nuestros clientes. Fíjense, a la izquierda vemos muros de prefabricados, algunas conexiones, ménsulas. Lo que está a la derecha son amortiguadores para el tema sísmico, pero todo con un nivel de detalle bastante alto. Aquí me salta una lámina, aquí podemos verlo, con un nivel bastante aceptable, bastante apreciable, y sobre todo con información que posteriormente va a ser útil para los procesos de fabricación, y básicamente aquí de esto se trata la industrialización. Ya vamos a superar el tema del doblado del acero de refuerzo a mano, por ejemplo. Si observamos este video, vamos a bajar un poquito el volumen. Ahí básicamente vemos máquinas que reciben los archivos de control numérico expedidos desde el Tecla para poder realizar el doblado, corte y doblado de las armaduras. Esto es un proceso que apunta a que se produzca en masa toda la armadura de un proyecto determinado X y sea enviado directamente a obra donde solamente tenga que colocarse. Además de esto, existen también para el tema de acero
Y prefabricado, este particularmente que está aquí, que estoy indicando abajo y a la derecha, son muros prefabricados. Ya sabemos que el tema de los prefabricados, ojo, esto es en Sudamérica, en Europa ya esto lo usan desde hace muchísimo tiempo. Hacia esto tenemos que apuntar en Sudamérica. Esto es tiempo reducido y calidad en los productos, aparte que se respetan todos los temas normativos y los temas sísmicos. Aparte de la velocidad con la que se produce pues, estos elementos. En el caso de las fábricas que elaboran elementos de hormigón prefabricado, toda esta información, todos estos datos son obtenidos del TECLA directamente con el modelo que se maneja. Aquí en la parte inferior izquierda vemos más de esos archivos de control numérico. Ya aquí directamente se ven los archivos CN que van hacia las máquinas de corte, máquinas que efectúan cortes en los perfiles, perforaciones, obviamente a nivel de placas es quizá la más común, todo lo que son planchas, perforaciones, donde se introducen esos valores que salen directamente desde el programa. Ya una vez que se ha modelado con un nivel de detalle bastante alto, estos archivos son enviados a estas máquinas y estas máquinas se encargan del trabajo. No hay que introducir ningún otro tipo de valor más que las típicas configuraciones de postprocesadores para que todos estos datos sean procesados y sean hechos todas esas muescas, todos esos cortes y todas esas perforaciones en los perfiles. Y todo con un nivel de precisión de milímetros. ¿Cuáles son los beneficios para la constructora? Que eso obviamente es lo que la gente que maneja este tipo de empresa o este tipo de industria pues apunta, porque para hacer una inversión y pasar a esta tecnología obviamente hay un costo asociado. Los beneficios enormes. Proyectos, plan de gestión de proyectos, contratación de consultores, gestiones de diseño. Fíjense que todos los procesos que están involucrados en una obra, desde su concepción, su ingeniería básica, su ingeniería de detalle, su construcción y puesta en marcha, están rodeados de un agente, en un ambiente BIM, donde toda la información se concentra y hay control total de la información. Cuando se maneja la información y cuando se tiene el control de la misma, hay eficiencia en los procesos. Esto es importante siempre dejarlo en claro. Estos son algunos de los ejemplos, casos de éxito de nuestros clientes que comparten obviamente con nosotros. No indicamos en los nombres específicos de los proyectos, más sí pues, podemos mostrar algunas imágenes donde se han elaborado, particularmente en este caso pasarelas, viaductos, obras subterráneas, túneles. Tenemos obras de tipo civil, industrial, estadios, cualquier edificación. Incluso hay gente que suele asociar el TECLA, los que lo conocen poco, lo asocian directamente con acero. El TECLA también se trabaja en hormigón e incluso se trabaja en madera. Esa es una de las ventajas que actualmente, sobre todo hacia esta zona sur del continente, hay personas que están construyendo en madera y hay empresas que están apostando por ese material como rubro de construcción. Y se les debe decir también y se les quiere mostrar que el TECLA también maneja la parte de madera. Y perfectamente. En el tema de la industrialización apuntamos a esto, a los elementos prefabricados. Elementos que ya vienen listos solamente para ser montados, cumpliendo, por supuesto, con el tema normativo de cada país. A veces yo hago mucho énfasis en el tema normativo, pero sabemos que aquí, este lado del continente, se mueve bastante. Hay países donde no ocurren temblores, por fortuna para ellos, y los diseños son diferentes. Aquí, en este caso, todo lo que son los módulos prefabricados, para el caso de Chile, igual para el caso de Argentina, porque ya los hay, ya están, ya existen. Ya estos cumplen con normativa. Y esto acelera, por supuesto, el tema de la prefabricación, los procesos de construcción. Esta lámina que muestro aquí es un caso particular que se está viviendo ahorita en Chile, que es el famoso Plan Construye 2025. Las naciones vecinas, en algunos casos hemos tenido interacción con clientes y con personas que nos dicen, no, nosotros hemos escuchado de eso, y cada nación tiene su plan de alguna manera, porque todos están apuntando hacia eso, hacia romper básicamente lo que allí en esa lámina se llama el paradigma actual, la construcción manual, el típico encofrado en madera que se arma paso a paso, con clavitos, con el martillo, los
puntales, todo esto que genera, por supuesto, hay tiempo que va de por medio allí, la mano de obra, por supuesto, el volumen, son costos cuyo control siempre, donde siempre en esos controles han habido brechas muy grandes. Esto ya está buscando un cambio hacia una construcción industrializada, elementos prefabricados que se elaboren o se armen en un ambiente controlado y que vayan directamente al sitio y los montajes sean rápidos. Hay unos casos que yo particularmente como experiencia he visto en países del Medio Oriente, donde prácticamente pueden montar un edificio en un periodo de un mes o hasta 2 meses. Para los que hemos trabajado en esta rama, obviamente pensar en montar un edificio de 11 pisos o 12 pisos en ese tiempo tan corto, uno diría que es un exabrupto o que estamos hablando de ciencia ficción. No, ellos ya lo hacen. Entonces, tenemos que apuntar hacia mejorar nuestros procesos de este lado del mundo para competir en buena lid y competir como debe ser. Y para ir cerrando la parte de todo lo que se corresponde con el BIM, esta imagen que vemos allí, todos hemos tenido en algún momento un jefe, hemos tenido todos alguna reunión de ingeniería o reunión de obra, donde se presenta una situación como la que estamos viendo en esa imagen. El jefe exaltado, ojo, a lo mejor a alguien se le habrá ido la voz y habrá gritado, pero básicamente cuando estás perdiendo dinero, yo creo que la actitud mínima que puedes tener es la del señor que está en la imagen. Ir al BIM es ir a esto, a reuniones sincronizadas, a reuniones multidisciplinarias con un orden establecido donde toda la información fluye de manera lógica y de manera rápida. Y a la larga esto lo que nos va a dar o lo que nos va a arrojar es un éxito en todos los proyectos que emprendamos y todo lo que estemos trabajando pues en este ramo que estamos hablando directamente en la construcción. A continuación vamos a ir a un caso práctico de una nave industrial modelada con Tekla Structures. Caso, vamos a colocarlo ahí, todavía siguen las rayitas en las pantallas, Mauro, no sé qué ocurrió allí, yo no la puse por si acaso. Bien, eso que tenemos allí es una nave sencilla, toda la superestructura está elaborada en acero y en su parte inferior hay una infraestructura bastante sencilla, pero aquí destaco, todo esto se encuentra ya armado. ¿Ok? Destaco rápidamente, a nivel de acero, el uso de componentes o macros que posee Tekla. Tekla posee una amplia librería de macros, incluso son personalizables por parte de los clientes. Hay clientes que ya han elaborado sus propias macros, que permiten realizar conexiones de una manera más rápida o elaborar ciertas tareas de una manera más rápida. Básicamente basados en parametrizaciones, eso que están viendo en pantalla, es una componente estándar para una unión, tiene un código, un número. Yo puedo colocar aquí los valores correspondientes a esa placa, bien que vengan de diseño. Si yo mismo soy el que lo está diseñando, pues mejor, porque puedo ver mi producto de salida al mismo tiempo que ya sé o conozco las dimensiones de esos elementos de conexión, desde los rigidizadores para evitar pandeo local hasta el tipo de soldadura. Todo lo puedo hacer en un ambiente o en una macro. Básicamente parece una especie de programa dentro del programa, pero es muy rápido, es muy potente y me permite colocar rápidamente lo que yo necesito para elaborar esa conexión. Entonces, una vez personalizada, yo puedo grabar esa configuración y posteriormente tenerla disponible para otros proyectos, para otros modelos. Esto es una cosa que llama mucho la atención a nuestros clientes, porque una vez hacemos esas conexiones, yo puedo grabar esos archivos personalizados muy livianos, que es una de las características de los archivos de Tekla. Todos los archivos, la información se maneja en archivos muy livianos que se pueden enviar por un simple correo, que quizá hay personas que les ha pasado en algunos programas que cuando tratan de compartir la información se hace extremadamente pesada y tienen que usar servicios externos de nube o de almacenamiento para poder compartir una simple sección de un modelo. En acero tenemos aquí, aparte del tema de las conexiones, un modelamiento bastante preciso que utiliza bases de datos de perfilería. Obviamente hay una base de datos en el entorno de Sudamérica que ya trae unos perfiles comerciales, pero se ofrecen opciones adicionales. El cliente no necesariamente porque no aparezca en un catálogo el perfil,
va a dejar de utilizarlo. Puede incluirlo en la base de datos, puede importar una sección y modelarla. Se ofrece bastante flexibilidad en este caso. Y en la parte específicamente de hormigones y concreto, tenemos una colocación de armaduras con un altísimo nivel de detalle. Quiero destacar para este caso, este modelo fue armado, todo lo que es aquí concreto fue armado con base de datos de acero. La base de datos de las armaduras es argentina. Es decir, aquí podemos ver para los compañeros de Argentina el ADN 420. Esto básicamente fue incluido en una base de datos. Estos valores vienen ya con los radios de plegado que para las personas que son calculistas conocen perfectamente lo importante que es el radio de plegado, y para las que están en obra, lo importante que es mantener el radio de plegado, respetar el radio de plegado de una armadura. Sabemos todos que si se dobla ese acero de refuerzo, pues por un valor más pequeño, en este caso que el radio mínimo que está normado, ese acero ya no va a trabajar igual. Ahí va a generarse un inconveniente, va a generarse un problema. Esta base de datos es muy sencilla, que se maneja a través de un simple archivo de texto muy liviano que se puede compartir. Allí va inscrito pues, el radio de plegado, características adicionales del acero, pesos, todo lo que nosotros necesitemos para después generar las ubicaciones o cómputos de ese tipo de material. Un aspecto también importante a resaltar en el caso de hormigones y concreto es que aquí también existen componentes como la que les mostré en la conexión, parametrizada para nosotros poder armar de una manera más rápida los elementos, bien sea zapata, los elementos estándar, una viga o algún pilar o columna, alguna fundación corrida, podemos armarlo rápidamente con componentes. Y fíjense, en este caso particular, vamos a mostrar, noten esa zapata tiene una armadura que está referida a los recubrimientos, es decir, todas estas distancias de separación o recubrimientos de concreto, en este caso para infraestructura, están referidos a los topes o a los bordes del elemento. Si este elemento cambia su dimensión, por ejemplo, vamos a incluir aquí, o le vamos a agregar un cambio, vamos a sumarle 500 milímetros hacia un lado. Nótese que la zapata se amplía y lo que hizo fue crear una excentricidad, hizo una zapata excéntrica. Al yo mover la dimensión de la zapata, ese acero de refuerzo se adapta perfectamente al recubrimiento de ese elemento de concreto que está allí. No se va a quedar el acero y tengo que volverlo a hacer. Él automáticamente hace la distribución. Si ya yo he fijado una distribución aquí de un acero de X diámetro separado X milímetros, él se encarga de ajustarlo automáticamente para la nueva dimensión de la zapata. Esto, por supuesto, genera una rapidez bastante considerable al momento de modelar el elemento y, sobre todo, el tema de la precisión con la que vamos a expedir esa información. Aparte de poderlo modelar rápidamente y tener eso en pantalla, poderlo compartir, poderlo enviar a otro software, también tenemos, esta se los voy a mostrar de una manera muy rápida, la posibilidad de obtener informes, unos informes que me dan todos los valores clave de ese proyecto. Por ejemplo, yo aquí he pedido un informe rápido de armadura. Ese proyecto o esas fundaciones que están allí tienen un acero de refuerzo total 2.600, 2.700 kilogramos de acero de refuerzo, con un nivel de precisión bastante grande. Ahí ya no tengo que sobreestimar o realizar ese cómputo a mano con el AutoCAD. Bastantes veces a mí particularmente me tocó hacerlo. Aquí simplemente modelaste y tienes la salida. Puedes exportar incluso armaduras, en este caso para acá, las armaduras con forma. Básicamente la armadura con forma es un listado que provee datos vitales de la armadura, longitudes, peso y aparte formas de cómo están doblados los ganchos. También podemos de aquí salir hacia el Excel, podemos obtener, aquí está el informe de armaduras, me dice básicamente con un pequeño gráfico hacia dónde están los ganchos y de cuáles son sus dimensiones. Por supuesto es una herramienta bastante práctica, pero además de esto, esos datos de armadura se pueden enviar a archivos de control numérico para las máquinas que les mostré en la presentación. Es decir, hay muchas posibilidades de salida.
Aparte, existe una herramienta bastante potente que caracteriza el Tecla, que son los dibujos o los planos, el documento entregable plano, extremadamente importante en ingeniería para Disculpa, efectos de Leonardo. diseño. Dígame. Te voy a molestar para que dejes de compartir la pantalla y vuelvas a compartir para que se eliminen esas dos rayas que quedaron como si fuesen... La rayita. Pues bueno, ya me había acostumbrado a ella, pero la puedo quitar. Vale, entonces voy a parar, voy a stop share. Y ahí vamos de nuevo. Vamos a volverla a activar. No, en serio, ya me había acostumbrado a las rayitas, ¿no está? ¡Ay, bien, genial! Vale, muchas gracias. No, por nada. Vale, excelente. Entonces, fíjense, en el caso de los dibujos de los informes, es una herramienta bastante conveniente. Noten ustedes allí esa nave, yo voy a mostrar aquí. Esto es un listado de dibujos, aquí está en cero, no tengo ningún dibujo. Hay unas configuraciones muy particulares que se hacen a nivel de acero, planos generales, conjunto parte, que son los tipos, los planos de unidad de colada, que son los referentes a hormigón. Todas estas configuraciones se alojan en archivos, y vuelvo a repetir, bastante livianos, que se pueden manejar de una manera pues, muy sencilla. Estas configuraciones, yo particularmente las tengo aquí ya hechas, fueron hechas para una formación casualmente para un cliente de Argentina, de una metalúrgica. Aquí tenemos, ya yo he cargado unas configuraciones de conjunto. Fíjense que no había ningún plano. Yo voy a decirle ahora al programa, a través de una base de dibujos maestro, este es el único ejemplo que lo voy a mostrar para los dibujos, porque si no se nos hace muy largo. Vamos a mostrar aquí, en la base de datos de dibujos de conjunto, esta es la configuración, todo queda alojado aquí. Yo le voy a decir en este momento a él que me cree los dibujos de todas las partes. Es decir, él va a leer todos los conjuntos que se han formado a partir de los elementos que se encuentran soldados, son los que van a representar conjuntos. A partir de todo lo que yo he modelado, que yo he colocado allí, toda esa información que está allá, yo necesito ahora pues hacerle la salida, hacerle el dibujo. Esto de la manera tradicional se hacía mediante el AutoCAD. Es un proceso un poquito tedioso, largo, todos en algún momento pues pasamos por allí, y lo más importante de todo, lo que ustedes van a ver a continuación, él está ahí elaborando el dibujo, está haciendo el trabajo de varios días en algunos segundos. Allí ya lo ha terminado. Entonces fíjense ustedes, son días de trabajo, de dibujo, y los tengo resumidos a algunos segundos. Y voy a empezar a mostrar los planos de conjunto que se generaron. Todas estas configuraciones son totalmente personalizables. Es decir, todo lo que ven aquí como cajetín o viñetas, bueno, aquí le dicen viñetas en Chile, en Venezuela lo conocemos como el cajetín del plano, que aloja la información vital del plano. Podemos ver aquí abajo que aparte del dibujo como tal, yo he programado aquí estas escalas y este tamaño. Ustedes pueden programar el tamaño que deseen. Esto se puede adaptar al nivel de calidad o de control de calidad que tenga cada oficina en particular. Y fíjense que están programados aquí para que salgan de esta manera. Salen las perforaciones, las colocaciones de las placas, las soldaduras. Y aquí es muy importante esto que se llama cuadros de disposición. Son cuadros con el cómputo real de las piezas que están representadas en este dibujo. Es decir, yo no tengo que dibujar y rechequear algún valor para representarlo en el dibujo. Él aquí trabaja con variables que se leen directamente desde el modelo. Y ese es otro aspecto importante. Los dibujos, a pesar de que ustedes los ven allí, de hecho va a hacer un pequeño cambio en pantalla, ahí estoy viendo el espacio papel, como el espacio de los layouts del AutoCAD. Lo que yo estoy viendo allí no es el dibujito que se generó en AutoCAD. No, esto es una representación gráfica a nivel de dibujo, pero de lo que está contenido en el modelo. Si yo en ese modelo que estoy trabajando allá realizo algún cambio, por ejemplo, llego a cambiar alguna dimensión de un perfil, alguna dimensión de una placa, la colocación de algunos tornillos, si aquí en vez de 3 dejo 2 grupos de tornillos, los cambios que yo efectúe se actualizan en el dibujo, se vuelve a abrir el dibujo y ya aparecen elaborados. No tengo que redibujar. Muchas personas cuando yo he dicho esto pues se quedan mirando y dicen, caramba, yo trabajé de más. No, no trabajaste de más o no trabajamos de más. Simplemente llegamos un poquito antes de que saliera esto. Aquí vamos un poquito a otro nivel.
hubiese querido tener yo esta solución hace unos cuantos años atrás. Ojo, ya existía, simplemente que no tuve acceso a ella. Voy a mostrar otro planito. Aquí tenemos otro conjunto. Vamos a mostrar otro. Básicamente todos estos documentos que yo estoy viendo aquí se generaron, como ustedes lo vieron, de manera automática. Ahí están los pernos, pero todo lo que yo haga aquí, o todo cambio que yo efectúe en el modelo, va a salir automáticamente en los dibujos, eliminando el retrabajo, no tengo que volver a dibujar. Y esto que está aquí se puede enviar directamente a la máquina de ploteo, se puede enviar por PDF, o podemos exportarlo a formato DWG si nuestro producto entregable o nuestro cliente exige que sea un DWG, pues simplemente se exporta y ahí está en espacio, en el layout, con su espacio modelo y todos los elementos organizados. Esto es bastante interesante verlo cuando sacamos el plano de DWG y vemos todos los elementos allá dibujados, pero los hizo el programa. No utilicé horas hombre de mi oficina técnica para dibujar planos. Todo esto que está aquí abajo, los cajetines, las viñetas, todo esto se puede programar, se pueden crear, por supuesto, sus cajetines personalizados, pero hay otro detalle importante. Aquí abajo, los datos con los que se llenan estos elementos, esos cajetines, no se colocan a mano. Ya esa época pasó. Aquí no tenemos que colocarlo a mano, aquí se trabaja con variables. Las variables leen la información que ya se ha inscrito o se ha establecido en otros espacios del programa para que él sea llamado acá de manera automática. Es decir, yo no tengo que cambiar manualmente el número de la lámina 1, lámina 2, lámina 3, que estos factores para los que trabajamos en algún momento en proyectos y los que trabajaron deben saber que equivocarse en un número de actualización de un plano puede indicar devolución de documento en una revisión, porque pude haber repetido la lámina 2, la pude haber repetido 2 veces, el mismo nombre lámina 2. En este caso Tecla ya terminó con ese inconveniente. Aquí todos los nombres se actualizan automáticamente porque lo estamos trabajando a nivel de variables. Y esto que vimos aquí, voy a volver al espacio modelo, yo lo tengo configurado con un fondo negro. Esto que son los planos de conjunto, algo similar ocurriría con los planos de partes. Yo puedo, de igual manera, vamos a mostrarlo porque es bastante interesante esta sección. Aquí para los planos de parte, ojo, los planos de parte estoy hablando de todas y cada una de las plaquitas, planchitas y todos estos elementos que obviamente si tuviéramos que dibujarlo a mano para esta nave industrial en particular, sería bastante complicado. Yo aquí he cargado una configuración, voy a la base de dibujos maestro. Ojo, pudiera solicitarla manualmente en cada uno de los elementos, pero si ya tengo un archivo de configuración hecho, puedo ir directamente aquí y pedirle que elabore todos los dibujos. Destaco un aspecto bastante importante. Estas configuraciones que permiten obtener estos dibujos de manera automatizada no necesitan de estar haciéndose cada vez o en cada modelo. Esto se hace en un solo modelo, modelo tipo, por así decirlo, se guardan en archivos bastante livianos y se envían a las carpetas de modelos de otros proyectos que estemos haciendo. Es decir, se hacen una sola vez. El retrabajo se termina. Por ejemplo, en una oficina técnica podemos tener 1 o 2 modeladores que se encarguen de este tipo de configuraciones y estos comparten esa información con el resto de los miembros y lo tenemos disponible para todos los proyectos. Ahí estamos elaborando, pues, básicamente, como le dije, varios días de trabajo los estamos resumiendo a algunos segundos. Y vamos a tener los planos de todas las partes involucradas. Estamos hablando nada más de acero en este momento. Hormigón es otro caso, allá también generamos los planos de todas las armaduras y de todo este tema. Vamos aquí a las listas de dibujo y observamos acá un plano de parte. Esta sería una de las placas, en particular estos son unos ángulos L que es donde están conectadas las vigas de entrepiso. Vamos siguiendo y ahí aparecen, pues, ojo, aquí lo colocamos para este formato. El cliente necesitaba que fuese en formato A3. Nosotros, si este nivel de parte lo necesitamos en un tamaño más pequeño, perfectamente lo podemos configurar. Son archivos de rápida configuración. Aquí tendríamos los pernitos, todas y cada una de las partes. Estas son las plaquitas de las cantoneras que están arriba, que son inclinadas. Aquí vemos las planchas. Este tipo de planchas, recuérdense que así como aquí lo que estamos viendo literalmente son planos de fabricación, ya para el tema del corte y el procesamiento del elemento.
Para las máquinas automatizadas, como ya lo había comentado, existen los archivos CN que se exportan de todos estos elementos, tanto para perfiles como para placas. Aquí tenemos unos rigidizadores para pandeo de las columnas, y ahí nos va mostrando toda la información de esas piezas, de esas partes, de una manera precisa. Ah, y aparte, aquí abajo recuerden que existen los valores de cómputo totales. Aquí, por ejemplo, estos cuadros se pueden personalizar. Si yo quiero que esta tabla además me incluya un peso, lo puedo hacer para yo saber cuánto pesa cada plaquita, por ejemplo. De esa misma manera puedo generar los planos de hormigón y concreto, puedo generar los planos de las armaduras, los planos generales de las plantas, del techo, elevaciones, secciones. Esto sí, obviamente tardaría un poquitito más de tiempo y ya estoy por darle el paso a mi compañero para que continúe. Y esto es lo que están viendo aquí, es un modelo pequeño. Extrapólenlo al nivel de la obra que ustedes quieran, y cito en esta fase o en este espacio una obra insignia que se está realizando en actuales momentos en Santiago de Chile, que es la obra del nuevo aeropuerto, que se está haciendo en Tecla. Ojo, no es que no está todo en Tecla, es una conjunción de programas, porque se hizo la arquitectura en Revit, pero el detallamiento se está haciendo en Tecla, y todo lo que es acero está elaborado en Tecla. Entonces, para los que puedan chequear rápidamente en algún momento por internet, la estructura de acero tiene una forma bastante particular. Para los que son calculistas, de hecho los invito a que entren y vean la morfología que tiene ese techo y se imaginen el cálculo de eso. Y más allá, imagínense el modelado e imagínense cómo se fabrica todo eso. Todo eso se está fabricando actualmente con Tecla. Es un proyecto para nosotros insignia y bandera, porque nos muestra parte del alcance que puede llegar a tener este programa. Entonces, por aquí, por esta zona, vamos a ir ya terminando. Ya vimos el modelo y vimos algunas de las características. Después, alguna pregunta que tengan, vamos a estar aquí para responderla. Entonces, voy a parar aquí compartir pantalla para pasarle el control a mi compañero José Sepúlveda, quien va a continuar con la presentación. Gracias a todos. Tienes que ubicarte arriba. ¿Cómo hago para yo hacer? Ubícate arriba donde dice José. Iniciar video, reactivar mi audio. Reactivar audio, creo. Y ahora... ¿Habla? Sí. Mauro, ¿cómo hago para transmitir pantalla? Un segundo. Tenés que tomar, en realidad es Julián el que tiene que asistirte, pero tenés el botón de compartir pantalla, ese lo tenés ahí verde abajo, ¿no lo encontrás? Ahí está Julián. ¿Qué tal, José? Abajo, ahí, perfecto. Lo que sí, yo ahí lo silencié, me parece que están ustedes dos juntos y estaba haciendo eco los micrófonos, así que el que vaya a hablar lo puede activar nuevamente en el botón del micrófono abajo a la izquierda. Ahora estás compartiendo arriba a la izquierda. Tenés que ir al centro arriba, te va a aparecer una barrita que está escondida y ahí ya lo puedes activar. Perfecto. ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha. Perfecto. Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias, Leonardo, por el pase, por la presentación que acabamos de ver. Voy a complementarla, voy a tratar de complementar lo que explicaba mi colega. Voy a retomar desde el punto de este proyecto que estaba comentando Leonardo, que es el aeropuerto Pudahuel. A ver si lo puedo transmitir desde acá. Igual no. A ver. Si no lo muestro así tal cual, netamente para graficar un poco el tema. Esto que está acá, lo quiero minimizar, a ver cómo... Ahí se ve bien. Perfecto.
Esta es la estructura que comenta Leonardo. Es el proyecto ampliación del aeropuerto Nuevo Pudahuel, acá en Chile. Es un proyecto de 25.000 toneladas de acero. Partió en el año 2016 y es el proyecto público con metodología BIM, ¿cierto?, más importante que tenemos hoy en día acá en Chile en desarrollo. Es importante mencionar, como decía Leonardo, no hay un software que lo resuelva todo. También lo comentaba Mario al inicio de la reunión, ¿cierto? A lo mejor ustedes están más familiarizados con productos de Autodesk, ¿cierto? Porque es un gigante de la industria, tiene un marketing espectacular y sus soluciones son bastante conocidas. En el caso particular del aeropuerto, conviven varias soluciones, varios software, y en la parte estructural a destacar está el uso del Revit. Revit es un software, ¿cierto?, como ustedes, algunos lo conocerán, puede resolver la parte arquitectónica, tiene la parte MEP, ¿cierto?, la parte de instalaciones, y también tiene la parte de estructura, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que en la parte de estructura necesita ser complementado con un software como Tecla. ¿Por qué? Porque Tecla genera, como lo veían con Leonardo, genera un modelo construible. Nosotros tomamos el diseño, pasamos a la fabricación industrializada a través de las máquinas, a través del CNC, ¿cierto?, como nos mostraba Leonardo, y lo que busca Tecla es llevar el modelo al campo, llevar el modelo a la obra. Para que se pueda usar en la planificación de la construcción, en la logística, para controlar partidas que de pronto son complejas, como son los encofrados, ¿cierto? O el acero de refuerzo, como lo veíamos con Leonardo. Entonces, esa es la filosofía de Tecla, tener un modelo BIM desde el diseño, pasando por la fabricación industrializada y llevándolo a la obra. ¿Ya? De esa manera podemos obtener más rentabilidad en nuestros proyectos. Porque si ustedes lo analizan, la ingeniería representa un porcentaje muy bajo en lo que es el costo del proyecto. Donde está realmente los mayores importes asociados al proyecto es en la fabricación y en la construcción, y en la siguiente etapa. Entonces, es importante, como decía Leonardo, invertir en la etapa de diseño. Es clave. Y eso es lo que han visto varios gobiernos a nivel mundial, y por eso han adoptado el uso de la metodología BIM. El BIM vino para quedarse, no es algo pasajero, no es algo temporal. Acá en Chile está bastante avanzado gracias al apoyo de gobierno. Es importante cuando el gobierno toma carta en el asunto y empieza a invertir para capacitar a nivel educativo, a nivel privado, ¿cierto?, para que los distintos actores que participan en los proyectos accedan a poder utilizar esta metodología. Que en el caso particular por ejemplo, de los proyectos mineros, proyectos industriales, no es nuevo. En la década del 90 ya utilizábamos modelos paramétricos, modelos inteligentes, modelos colaborativos, ¿cierto? Se venían usando y desarrollando los proyectos de esa manera. Donde esta metodología está causando más impacto es en los proyectos públicos, como el caso del aeropuerto Nuevo Pudahuel, que es el que tenemos en pantalla. Para graficar lo que estamos comentando, aquí podemos ver un modelo deberíamos ver en breve el modelo Revit de una porción del aeropuerto, ¿cierto? Ahí aparecen los volúmenes, aparecen los perfiles trazados en Revit, ¿cierto? Y desde Revit, a través de este formato súper potente que nos comentaba Leonardo, el formato IFC, el formato de intercambio entre los software BIM, ¿cierto?, podemos trasladar la información de un lado a otro, podemos compartir no solo el 3D, sino que también información de los elementos, como en la información 4D, atributos de las piezas, cualquier dato que tenga el 3D lo vamos a poder traspasar a través del formato IFC. Es un formato, como nos decía Leonardo, un formato que no pertenece a ningún fabricante de software, eso es súper clave, es importante, y es el medio para comunicarnos entre los diferentes software BIM que hay en el mercado, porque como cuando construimos no hay una sola herramienta, necesitamos diferentes herramientas para tener un proceso más eficiente. De ahí la importancia del IFC.
Entonces lo que va a pasar acá es que el IFC no es un archivo que se configura como lo veíamos ahí en esa pasada, se va configurando este archivo, no es estándar, sino que yo puedo definir qué propiedades quiero enviar de un lado a otro. Y una vez que hemos generado este archivo IFC, podemos ir a tecla y recoger este archivo, y tendríamos el modelo ya puesto en tecla, para poder llevarlo a la fabricación industrializada y poder llevarlo al campo y utilizarlo en la obra, como comentábamos. Si se fijan ahí, lo que él le está explicando es toda la data que trae. Es mucha la información que se contiene y que se personaliza dentro del IFC. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de poder comunicarse y poder complementar. Eso es lo que podemos lograr con el uso de esta herramienta. Vamos a continuar con la presentación en vivo. En este caso, sí, ahí se ve. Perdón. Ahí creo que ya lo vemos. Anteriormente veíamos un proyecto industrial, un proyecto que puede ser un centro de acopio, un centro de distribución, ¿cierto?, a través de una nave. Muchos clientes en Argentina realizan esa tipología de obra, esa tipología de proyectos, ¿cierto? Siempre se están necesitando dónde acopiar materiales, dónde se utilizan este tipo de elementos. No, en esta parte de la presentación lo vamos a llevar a obras de infraestructura. Y en este caso vemos un edificio que viene desde arquitectura, donde en tecla, esta es la interfaz de tecla, podemos ingresar dentro del edificio con herramientas sencillas, herramientas de corte, ¿cierto?, para poder controlar o visualizar alguna elevación o alguna zona del proyecto que me interese controlar o visualizar en este caso. Entonces me voy acercando y podemos ver cómo está el mobiliario de nuestro edificio, traído desde arquitectura. Pero como hablamos de lo que es complementar, ¿cierto?, complementar la información de un diseño arquitectónico, nosotros desde aquí podemos quedarnos con la parte estructural del proyecto, quedarnos con la parte estructural, incluso quedarnos con la parte de instalaciones, ¿cierto? Tener la parte del MEP, ¿cierto? Tenerla dentro del modelo, tener la parte estructural, y aquí podríamos hacer lo habitual que fue uno de los puntos de partida, porque empezamos a implementar el BIM, que sería hacer el control de interferencia, todo lo que tiene que ver con el control de choque. Entonces uno puede seleccionar una porción del proyecto o el proyecto completo, y aquí tiene una opción para ejecutar una herramienta que se llama control de choques, ¿cierto? Y él va a detectar, va a empezar a buscar dónde hay interferencia a través de este informe que se va a generar de manera automática. ¿Por qué decimos que este fue como uno de los puntos que gatilló el uso del BIM en proyectos públicos? Porque esto en CAD es imposible de realizar la detección de interferencia. ¿Cómo lo venían resolviendo las empresas? Lo que hacían era superponer planos de CAD de las diferentes disciplinas y mirar visualmente dónde habían interferencias. En este caso, como vemos, él, a través de este informe, cada vez que voy seleccionando los elementos, él ilumina dónde está la colisión en cuestión. Y lo hace por nosotros, lo hace de manera inteligente. Entonces, por aquí partió el BIM, la implementación del BIM, como comentábamos, pero nosotros no nos conformamos, o nuestros clientes en este caso, no se conforman solo con hacer la coordinación, con hacer el control de interferencia, sino que ellos quieren obtener más dividendos en el proyecto, mayor rentabilidad. Entonces, esto lo vamos a dejar así, simplemente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es complementar esto, como lo mostraba Leonardo, pero como decía, desde el punto de vista, incluso ahora más de diseño, más que detallamiento, fabricación de estructura de acero, que era lo que veíamos anteriormente. Aquí estamos más en una etapa de ingeniería básica, en una etapa de diseño, bien digo. Entonces, aquí, a ver cómo oculto esto.
una herramienta que tengo aquí, voy a quitar. Genial, perfecto. Tenía un tema ahí con la plataforma que estamos utilizando para compartir. Bien, voy aquí a la parte del hormigón y están las fundaciones. Voy a aprovechar su tiempo para explicarles cómo se modela, cómo se agrega información dentro del proyecto. Es súper sencillo. Uno va seleccionando los elementos y va insertando los puntos donde quiere que se apliquen. En este caso son unas fundaciones que estoy agregando y al hacer doble clic se abren las propiedades de esos elementos. Aquí podemos ver la base de datos que nos comentaba Leonardo. Es una base de datos amplia donde están los diferentes tipologías de perfiles. Perfiles para hormigón, perfiles para madera, perfiles para acero, todos vienen ahí, están todos contenidos. Los perfiles americanos, europeos, y siempre ustedes pueden crear sus propios perfiles. Súper interesante igual. El sistema se adapta a su manera de trabajar. Aquí ustedes ven la dimensión del perfil, y acá en la parte de análisis, también lo contaba Leonardo, están las propiedades por peso por metro lineal, propiedades, áreas de sección, incluso áreas de cobertura para ver todo lo que es pintura o algún tipo de revestimiento especial. Todo eso lo podemos extraer después, ya sea en los planos o en los informes. Entonces simplemente lo que hice fue agregar estos elementos. Desde acá en la posición podemos controlar la orientación para que se orienten de acuerdo a cómo viene el edificio. Y acá voy a agregar de pronto una zapata continua desde este punto hasta este punto. Igual como si en el CAD trazamos una línea, ¿cierto? En este caso lo que estamos haciendo es trazar lo que sería un volumen de hormigón. Y siempre podemos controlar, ¿cierto?, la posición de los elementos, hacia dónde queremos que se orienten, etc. Hasta poder situarlo como necesitemos. ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar así, y tenemos nuestros volúmenes de hormigón. A partir de aquí, cuando ya tenemos la estructura, ¿cierto?, Tecla nos ofrece una amplia gama de librerías paramétricas inteligentes para conectar el proyecto. Entonces, las podemos buscar por nombre, las podemos buscar por número, etc. Seleccionamos seleccionamos los elementos que queremos conectar y el sistema va a ir aplicando estas soluciones. En este caso son soluciones empernadas que estamos aplicando aquí en este nodo, ¿cierto? Y las podemos visualizar de esa manera. Lo mismo acá en el caso, si podemos controlar largos comerciales a nivel de varillas de acero, como de perfiles metálicos, ¿cierto? Controlamos todo eso, los largos comerciales. Y acá voy a aplicar una solución de empalme entre estos dos elementos, y tengo una solución ahí también para aplicar la unión de estos dos perfiles, si es que quisiera empalmarlos por un tema de largos comerciales. ¿Ok? Lo mismo podría, como decía, aparte de números, los podemos buscar por nombre, ¿cierto? Podemos poner algún criterio ahí o algún filtro, y vamos buscando dentro de todas estas soluciones cuál es la que necesito o la que se asemeja a lo que me pide el proyecto. Selecciono un punto de inserción y tengo en este caso una solución de placas base. Si cambio la representación, ustedes pueden ver ahí cómo los pernos quedan embebidos dentro del hormigón, y al hacer doble clic dentro de esta componente o esta unión inteligente, podemos definir los parámetros de la unión, ¿cierto? En este caso podría decirle, mira, necesito una placa base, me lo invento, de 50 milímetros de espesor. Modifico y la placa, el espesor de la placa cambió a 50 milímetros. Entonces voy definiendo con esa libertad, con esa facilidad, en este caso, la información que requiere el proyecto. En la parte de los anclajes, si en Argentina no trabajamos con este tipo de anclaje, ¿cierto? Lo podemos cambiar, modificamos, y el sistema está preparado para trabajar bajo las diferentes normas. Eso, Tecla es una solución a nivel global, por lo tanto no hay problema y se adapta a los diferentes mercados. Cambié también el largo del perno de anclaje y fui cambiando la conexión que me estaba proponiendo al inicio. Cuando nosotros tenemos propuesta una solución, siempre la podemos guardar acá. La podemos guardar acá como una unión, ¿cierto? Para tenerla en este proyecto y tenerla en los futuros proyectos. Entonces, simplemente después ya no tengo que cambiar parámetro a parámetro,
sino que tengo que ir a buscar la unión que ya está guardada, preguardada, y la aplicamos y ya tomaría los criterios que definimos anteriormente. Por lo tanto, todas, si tenemos uniones estándares en el proyecto, las iríamos aplicando. Eso es súper interesante y resuelve el tema de reducción de plazo, reducción de tiempo. Cada vez somos más rápidos ejecutando los proyectos con este sistema, mucho más rápido que si lo hiciéramos con el tradicional CAD, y con una serie de ventajas que el CAD se queda corto, se queda pequeño. Entonces, estos proyectos se trabajan en multiusuario, ¿ya? Se trabajan con sistema multiusuario, varias personas a la vez, a tiempo real, compartiendo el proyecto y trabajando en red. Por lo tanto, compartimos tareas y controlamos mejor los plazos de ejecución de los proyectos. Nosotros acostumbramos a mostrarlo así en 3D, ¿cierto? Pero la verdad es que esto genera una grilla, como en cualquier proyecto, genera una malla, donde tenemos coordenadas en X, en Y y en Z, y por lo tanto nosotros podemos descomponer el edificio en las plantas y en las elevaciones. Si vamos aquí a la lista de vistas, podríamos seleccionar la malla y pedirle al sistema que entregue todas las vistas según las líneas de malla. Entonces, aquí configuramos, le decimos crear, fíjense que nuevamente tengo la opción guardar como. Eso es clave en Tecla. En todas las pestañas ustedes van a encontrar guardar como, por lo tanto, él está preparado para guardar configuraciones en todos los niveles. A nivel de propiedades de elementos, a nivel de propiedades de vista, a nivel de malla, a nivel de pernos, bulones, en este caso, etc. Simplemente seleccionamos la malla y ahora lo que le pedimos en forma automática, ustedes van a ver aquí, donde tengo el cursor, cómo aparecen las diferentes elevaciones, diferentes plantas. En segundos, ahí están. Entonces, desde aquí yo puedo trabajar con la elevación en el eje 1, la elevación en la planta menos 4000, la planta en nivel 0, etc. Cuando tengo estas vistas, ¿cierto? Las puedo ordenar desde acá y puedo quedarme trabajando de esta manera. O sea, puedo tener la elevación, puedo tener las plantas, diferentes plantas, y siempre puedo tener el 3D. Si quiero acomodarme y trabajar con el 3D, y trabajar solamente con la elevación, simplemente acomodo las vistas, me vengo acá, y estaría trabajando de esta manera. Entonces, cuando tomo los perfiles, por ejemplo, del eje 1, automáticamente se van a iluminar acá. Estoy trabajando en esta zona, ¿se fijan? Entonces selecciono un perfil acá y se ilumina acá en todas las partes. Eso tiene la ventaja de que cuando yo resuelvo al milímetro aquí, en la elevación, ¿cierto? Estoy resolviendo al milímetro, finalmente estoy viendo lo que está pasando en el otro eje también. Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque en el CAD no lo tengo, o sea, no sé qué pasa con ese perfil que está ahí detrás. No sé cómo va a llegar. En Tecla lo podemos ver desde todos los ángulos, por lo tanto resolvemos las uniones desde todos los ángulos, no solo lo que tenemos aquí delante, ¿ok? Y para que se hagan una idea de lo amigable que es, yo podría partir con una ¿cómo se llama? Con una poliviga, por decir algo, una poliviga, para que ustedes se hagan una idea, podría partir trazándola aquí en el eje 1, ¿cierto? Del eje 1 pasaría a esta vista, y podría bajar acá, y después me podría venir aquí a la planta, e irme pasando de vista en vista para generar un elemento a través de la poliviga. Incluso podría venir aquí al 3D y terminarlo aquí en el 3D sin problema. Lo voy a hacer. Entonces, un elemento que partí trazándolo acá, se pasa por las diferentes vistas de manera sencilla. Lo que queremos graficar aquí es que si ustedes vienen de usar CAD, ¿cierto?, en 2D, ni siquiera en 3D, sé que hay usuarios que fueron bastante evolucionados y llegaron a proyectar en AutoCAD en 3D, tomar estos software, tomar el Tecla en este caso, es súper sencillo, porque lo que prima aquí es el conocimiento técnico. El software lo que ustedes le ingresen es lo que van a extraer. Entonces, y ustedes vienen trabajando con una herramienta, si es CAD, es una herramienta que es más difícil, es más artesanal, más manual, y es mucho menos información la que podemos manejar. Aquí, como ustedes lo ven,
rápidamente generamos cortes, trabajamos en 3D directamente, trabajamos con multiusuario, trabajamos ya con las bases de datos, con los perfiles, por lo tanto es un ambiente mucho más agradable, un ambiente mucho más seguro que nos elimina la incertidumbre, los riesgos. Por lo tanto, trabajamos de manera mucho más eficiente. Una vez que nosotros tenemos las vistas del proyecto, ¿cómo se lleva esto a la parte de dibujo? Dibujos de diseño, y como decía, ya vimos fabricación. Podría hacerse de la siguiente manera. En Tecla siempre ofrece varios caminos. Vamos a elegir uno para crear dibujos de diseño. Con las vistas que creamos de la malla, con el eje 1, eje 3, eje 5, todos estos ejes que están aquí, ¿cierto? Vamos a seleccionar varios, y aquí le vamos a decir que cree un dibujo, ¿cierto? Un dibujo por cada vista. Entonces, la lista de planos que tenemos acá, donde no tenemos ningún dibujo creado, como veíamos con Leonardo, automáticamente ahora se van a crear dibujos a nivel de diseño. Entonces, le vamos a decir crear, y se van a aparecer ahí automáticamente la información. Ahí aparecen con la fecha de hoy. Entonces, en temas de tiempo es mucho más ágil. Ni hablar de los cambios de diseño, porque cuando cambiamos el modelo, y lo explicaba Leonardo, cambia el modelo, cambian los planos, cambian los listados, cambia toda la información. Y ahí, ¿cuál es la problemática que resuelvo? La trazabilidad. Porque cuando trabajamos con CAD y trabajamos con Excel por separado, si nos dejamos información diferente en uno de los lados, generamos incongruencia. Y esa incongruencia se traduce en un error. Entonces, de ahí la importancia de trabajar con un modelo federado, con un modelo centralizado, que aporta toda la información a la siguiente etapa. Aquí, bueno, paso al siguiente plano. Son las plantas, fueron lo primero que apareció, en diferentes niveles. Aquí ya vemos las columnas, los perfiles. Si aquí nosotros quisiéramos pedirle la información, seleccionamos algunos elementos y ya nos entrega qué tipo de perfil es el que se está posicionando. De hecho, si hubiese estado mejor configurado, ¿cierto? Estas marcas ya las hubiese entregado, ¿ya? Se los digo así sinceramente. Estos son los cajetines, esto se personaliza, ustedes definen sus viñetas, sus logos, sus notas de plano. Como lo explicaba Leonardo, es un editor. Si nosotros lo abrimos, ¿cierto? Aquí este es un cliente de Argentina. Lo vamos a cambiar para que vean cómo al cambiar esta plantilla, este template, ¿cierto? Al cambiarlo, ¿cierto? Al hacer un solo cambio, esto actualiza los 1000, los 2000, los 100, 200, 300 planos que podamos tener. Entonces, eso es importante también en ahorros de tiempo. Ya empieza a aparecer el nuevo logo, y cuando me voy desplazando por lo siguiente, sigue apareciendo el nuevo logo, y vamos a llegar a las elevaciones, vamos a llegar a toda la información, ¿ok? Voy a cerrar aquí, y voy a crear un plano 3D también, a ver si lo podemos trabajar aquí en honor al tiempo, para que se vea, adapté nuestra área de trabajo, y lo que quiero hacer es generar este isométrico ya en un plano del tipo que estábamos viendo. Entonces, sería la misma opción, dibujo general, en este caso sería la vista 3D, y ahora le vamos a pedir que esta vista que está seleccionada, y que lo abra el plano, a ver si lo podemos generar. Mientras tanto, voy a abrir otra tipología de obra, porque esto aplica para distintos tipos de proyectos. Bueno, ahí lo abrió. Lo abrió el 3D con su logo, con toda la información, ¿cierto? Importante mencionar que el archivo es muy liviano. Ya les voy a graficar eso. Y importante también, en el modelo de Leonardo lo veíamos, cómo aparecían las enferraduras. Lo mismo que veíamos en acero, en estructuras metálicas, lo tiene el sistema para la enferradura. Seleccionamos componentes, y esas componentes empiezan a armar los volúmenes. Se lo mostraba al inicio, cuando desde el Revit
enviaron los volúmenes, y como Tecla está más tecnificado en cuanto a conexiones de enferradura, en cuanto a conexiones metálicas, y permite avanzar a la siguiente etapa, se complementan de esa manera. Entonces selecciono una componente y la aplico dentro del volumen de hormigón y ya aparece la enferradura. Pero no quiere decir que esa sea la enferradura que tiene que ir ahí, sino que nuevamente, al hacer doble clic sobre la enferradura, aparecen las propiedades, y nosotros lo que estamos expresando son valores de recubrimiento, que si nosotros los cambiamos estos valores de recubrimiento, por ejemplo 50, y acá me lo invento a 80, por decir algo, modificamos, fíjese que la enferradura se va a adaptar de acuerdo al volumen de hormigón. Y si avanzamos en la siguiente pestaña, esta es la base de datos de enferradura, donde podemos cambiar el diámetro de la enferradura, por ejemplo, a 25, para que vean acá cómo cambia el diámetro. Y acá, en vez de que sean 100, le vamos a dar un valor un poco mayor, para que se note también cómo va adaptándose de acuerdo a los valores que vamos ingresando. Y nuevamente lo puedo guardar, y lo voy a tener para este proyecto y para los siguientes. Entonces vamos agregando la información de la enferradura. Lo mismo acá en el caso de la zapata continua, ¿cierto? Y por supuesto, si ustedes se dan cuenta, también puedo ingresar, sacar fuera del volumen de hormigón la enferradura sin problema, e ingresarla dentro de la fundación. Todo eso lo podemos hacer porque generamos un modelo construible. Tal cual como se va a construir es como se diseña o cómo se detalla en Tecla, ¿ya? Siempre podemos sacar informes también, podemos sacar todo lo que son reportes. Acá, a ver si... vamos a sacar algún tipo de informe. Ok. Reportes. En temas de informes podemos sacar un report de la enferradura, a ver si lo podemos tener desde acá. Seleccionamos la enferradura y nos vamos a la parte de armaduras, en formato PDF, a ver cómo nos funciona. Ahí extrajimos, bien digo, la información de la enferradura con todo lo que son sus formas, con el número de posición que lo hace automáticamente Tecla. En este caso está todo en 0 porque le falta numeración. Lo vamos a ver ahora cómo él numera y clasifica en función del diámetro, en función de la forma, y te entrega la información detallada para aportársela al fabricante, y el fabricante te pueda suministrar incluso las varillas de acero cortadas y dobladas en la obra, y con un código de barra para tener todo lo que es la trazabilidad. Entonces, Tecla sale en diferentes formatos, los reportes salen en formato PDF, formato Excel, formato HTML, etcétera, cualquier formato. Voy a mostrar alguno más para graficar esto. Aquí lo vemos ya en un formato HTML, ¿ya? Es importante, útil para cuando uno quiere agregar imágenes, formas gráficas, etcétera. Word también, por supuesto, etcétera. Entonces, a nivel de bulones, también seleccionamos bulones, y ahora le pedimos de todos los bulones que nos saque un reporte en Excel. Entonces ya no es necesario digitar el Excel. El Excel está contenido dentro del modelo, es una plantilla, por lo tanto me voy a ahorrar mucha HH en no tener que digitar esto, y piensen ustedes que cada vez que digitan están expuestos al error, y el error es costoso en este rubro. Un error en diseño es costoso, un error en fabricación se transforma aún más costoso, y si lo llevas al campo, ni hablar. Es muy, muy costoso. Es exponencial, como explicaba mi colega. Entonces, un poco esto es una introducción a Tecla. La verdad es que el software
es bastante potente, bastante amplio. Me gustaría mostrarle ahora, aprovechar su tiempo para que veamos otro tipo de obra, porque, bien lo decíamos, no aplica para diferentes tipologías. Puedes dividir los proyectos en proyectos de infraestructura y en proyectos minero industrial. En ambos nuestros clientes utilizan nuestra solución. Voy a abrir acá otro proyecto, algo también de infraestructura, algo un poco más reducido, pero que es bueno, que parece interesante que sepan que también es posible. Es este, ya lo ven ahí en pantalla, es una vivienda, ¿cierto? Y lo vamos a ver ahora. Mientras se abre, como les comentábamos, aprender esta herramienta cuando hay un partner, cuando hay un socio como Contrusoft que te ayuda, que te traslada esos 23 años de conocimiento, de experiencia que ha recogido a través de sus clientes a nivel mundial, aprender esta herramienta es sencillo. Así que... vemos que en el chat aparecen consultas. Adelante, son bienvenidas todas las consultas. Las vamos a resolver en breve, ¿cierto? Así que si mientras tanto quieren apuntar otras consultas, son todas bienvenidas. Lo vamos a graficar, nos consultan si cada cero de refuerzo es computado, sí, es computado, y lo vamos a ver aquí con Leonardo. Esta es la vivienda social, ¿cierto? Una vivienda, una vivienda, como bien digo, un proyecto multimaterial, donde podemos tener las diferentes disciplinas, ¿cierto? Donde tenemos todo el acero de refuerzo dentro de la vivienda, y, como decíamos ahí, lo podemos computar y clasificar. Interesante es que el archivo es liviano, el archivo es súper liviano, muy, muy liviano. Este archivo, si lo vemos en cuánto pesa el archivo, se llama, arriba lo tienen, se llama modelo Serviu. Ese es el archivo que tenemos que buscar en la extensión propia de Tecla, que es el formato DB1. Esa es la información que contiene todo el 3D. El archivo pesa 35 megas. Es muy, muy liviano para el nivel de información que tiene. ¿Por qué? Porque estos señores finlandeses resolvieron muy bien la arquitectura del software. Ellos no generan infinitos segmentos para representar el 3D, sino que tienen un punto de inicio amarillo y un punto magenta de término en cada elemento. Y el renderizado lo hace la tarjeta gráfica. ¿Con esto qué estamos diciendo? Que implementar Tecla no necesariamente va a conllevar a que tú tengas que adquirir o renovar tus máquinas, tus computadores. Tecla funciona con un equipo estándar, con un computador estándar, ¿cierto? Con una tarjeta gráfica dedicada. El sistema funciona porque el archivo es liviano. De hecho, este archivo son varias casas. Ustedes de momento ven solo una, ya voy a expandir el modelo. Son varias casas que tenemos, donde las podemos particularizar, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones topográficas que incluso pueden influir en el proyecto. Me interesaba mostrarles esto también, que uniones en Tecla podemos encontrar de todo tipo. O sea, para perfiles livianos, ¿cierto? También trae el sistema las conexiones, y ustedes pueden crear cualquier unión también dentro del sistema. Y estas uniones, ¿cierto? También se pueden ir personalizando, igual como lo mostrábamos. Es más de lo mismo. O sea, nosotros podemos venir acá y definir si queremos que la unión cree el aislante, ¿cierto? Le puedo decir que sí, que cree un aislante aquí, y ahora me va a recubrir este panel de perfiles livianos, metal framing. Entonces, lo mismo acá con ¿cierto? Con el aislante lo podemos definir, el revestimiento. Podemos decir, sí, mira, también necesito revestimiento, puedes definir los espesores, la materialidad de ese revestimiento. Todo eso lo vas controlando y siempre puedes ir guardando arriba la solución. Entonces, es importante que no piensen que Tecla es solo para la parte metálica. No,
Tecla es un modelo multimaterial, hormigón, con enfierradura, madera y estructuras de acero. Y siempre Tecla es un modelo BIM que apunta a la fabricación industrializada y llevar al modelo y llevar el proyecto al terreno, a la obra. Y gestionar ahí también en la obra. Porque eso es básicamente el BIM, es poder tener acceso a más información para tomar mejores decisiones. Planteándolo que es una metodología que utiliza tecnologías colaborativas. Entonces ahí estoy abriendo el modelo, lo estoy expandiendo, estábamos focalizados en una de las viviendas, y ahora me gustaría que vieran cómo aparece en la otra, y toda esa información son los 35 megas que le acabo de enseñar. Como digo, los finlandeses son bastante clever, lo resolvieron bastante bien. Así que, como digo, podemos estar hablando mucho rato de esto, no les queremos quitar mucho tiempo, agradecemos mucho la invitación. Como decía Leonardo, se vienen una serie de actividades, aparte, hoy día vimos Tecla, nos centramos un poquito en Tecla, más adelante vamos a estar dictando cursos de Tecla para que ustedes lo puedan aprender. Vamos a estar en unas semanas más, vamos a estar también en Buenos Aires, así que siempre podemos hacer reuniones presenciales en su oficina, hacer algún tipo de consultoría, sin ningún tipo de compromiso, y sobre todo colaborar mucho con BIM Forum, que es quienes nos abrieron este espacio, para poder colaborar, para poder compartir. Y atención con las siguientes actividades. Tenemos herramientas que permiten compartir estos modelos, plataformas que permiten compartir los modelos, los PDF, los archivos Excel, toda la información desde el diseño de la construcción, y son plataformas gratuitas con las cuales ustedes van a poder empezar a trabajar, empezar a utilizarlas, ¿cierto? Simplemente registrándose y pudiendo acceder a la información desde sus teléfonos móviles, desde su equipo estacionario, en red, ¿cierto? Y en la nube, porque esto va también trabaja en la nube. Y ahí ya creo que con eso, para no quitar más tiempo y no extenderme más de lo previsto, voy a graficar eso del trabajar en la nube. Y esto va a explicar bien el tema del multiusuario. Como lo hicimos la presentación en usuario único esta vez, no se graficó el multiusuario. Pero aquí se explica. Tecla trabaja en la nube, te otorga un espacio en la nube si tú así lo prefieres, o también tú puedes determinar el espacio. Si no, Tecla, como digo, te lo suministra, y personas que están en diferente ubicación geográfica, o de pronto se abre la oportunidad para el teletrabajo también, pueden compartir un proyecto sin estar dentro de las mismas instalaciones. Te abre un abanico de posibilidades de colaborar con diferentes empresas también. Es súper interesante esta posibilidad. Ahí lo que está haciendo es compartir un modelo, ¿cierto? Lo envió a través de un correo, lo comunicó, la colega recibió esa invitación, entró a ver cuáles son los modelos que tiene compartido y entra dentro del proyecto. Y a partir de ahí, aquí hay coordinación, es un ambiente controlado, ¿cierto? Y la colega va a empezar a agregar las fundaciones del proyecto, y una vez que tiene agregada información, sube esto a la nube. Esto funciona con internet, ¿cierto? Y con un servicio que es Model Sharing, un servicio súper acotado, súper económico, y ahí está escribiendo la información. Entonces el colega, que fue el que había iniciado el proyecto compartido, está trabajando él, y lo que en algún momento, ¿cierto?, dice, quiero bajar la información que aportó mi colega, y ahí te entrega un reporte, igual como vimos en el control de choque, detallado, con cuál es la información nueva, cuál es la información que se modificó, cuál es la información que se eliminó, etc. Y él complementó agregando los perfiles metálicos, volvió a bajar y ve que la colega ya avanzó con el otro sector de fundaciones. Entonces van trabajando, van generando comentarios, atributos sobre los elementos, y van trabajando de esa manera. En la nube, con un sistema multiusuario para reducir los plazos de los proyectos.
hasta ahí lo dejamos. Agradecemos el tiempo, la disposición. No sé si algo más que quieran agregarlo, Mauro, Mario. Yo solo quería cerrar por lo menos agradeciéndoles desde ya a Leonardo y José. La verdad que han hecho un prodigio de compactar de información, la cantidad de información que han transmitido en la hora y media de presentación. Estuve en muchas presentaciones de esto, se los puedo asegurar, y la verdad que la presentación es muy buena. Siempre me admiro, digamos, el doble desafío que tiene quien trabaja con un producto, por lo menos en Latinoamérica, que compite con Autodesk, que tiene la doble tarea de ponderar las ventajas del BIM frente a los productos tradicionales y las ventajas de su producto frente al estándar de facto que son los productos Autodesk, y lo han hecho muy bien. La verdad que es un desafío enorme, y creo que por lo menos a quienes no lo conocían le han plantado la inquietud de enterarse y ver más en profundidad. Desde ya creo que las preguntas que muchos deben tener y que yo personalmente tengo son muchas, y bueno, esto simplemente abre el espacio como para que uno pueda informarse, obtener más información y como dijiste en algún momento, abrir un camino para tener a través del fórum o directamente con ustedes más profundizar sobre las posibilidades que da la apertura del software. Creo que esto último, por ejemplo, el tema del trabajo colaborativo es decididamente muy importante y en sí mismo merece una dedicación completa. Lo mismo que entender con mayor precisión las diferentes situaciones como la que mencionaste en el caso de Pudahuel, donde hay una colaboración entre productos, por ejemplo, el caso de Revit Structure con Tecla Structure, y aquellos en los cuales Tecla cumple acabadamente la función completa de uso de BIM. O sea, evidentemente las situaciones son variadas y hay mucho por profundizar, ¿no? Pero me parece que lo demostrado fue muy sólido, muy solvente, y bueno, así que de mi parte les agradezco lo que hicieron y creo que fue de muy buen nivel, así que me parece que es muy valioso. Gracias a los dos. Muchas gracias por las palabras, se hace con cariño, con pasión, y es un poco la experiencia que hemos recopilado a través de nuestros clientes. Así que encantados de coordinar a través de BIM Forum reuniones, como decíamos, asesorías, consultorías, cualquier inquietud que tengan, felices de poder acompañarlo. Y la verdad es que el BIM es una plataforma colaborativa, así que esa es nuestra filosofía, colaborar con todo el mundo, y no vemos tanto la competencia, creemos que hay herramientas para todo tipo y cada herramienta es eficiente en ciertas áreas y por lo tanto se necesitan unas de otras, así que encantados de poder colaborar. Leonardo. Igualmente, se les agradece la atención prestada y bueno, pues recalco, siempre con el mayor cariño y con la mayor pasión, para servirles. Seguimos en contacto, muchas gracias. Muchas gracias a ambos, muchas gracias José, muchas gracias Leonardo, Mario, y gracias a todos por haber participado. En nombre de la Escuela de Gestión, me alegra que les haya gustado y quedamos en contacto para futuras acciones que tenemos. De hecho, tenemos varios webinars más relacionados a Construsoft, así que esténse atentos a través de nuestra web, a través de Eventbrite, o si no, simplemente me escriben a mí o a Ignacio Vila para que les enviemos los links y que se puedan inscribir. Ok. Un saludo para todos y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, seguimos en contacto. Adiós, gracias.